Muy buenas tardes. Son las 19 horas de este miércoles 10 de junio de 2020 y estamos en el Palacio Nacional, en la Ciudad de México. Vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre la pandemia de COVID-19, la pandemia causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Hoy nos vamos a dedicar a dos temas. Uno es el informe técnico. Bueno, son tres, porque es el informe técnico, un elemento que solemos ya presentar cada semana, que son las curvas epidémicas observadas por entidad federativa o por ciudades emblemáticas o representativas de la epidemia. Y en la parte temática, hoy tenemos el gran gusto de que nos acompañe la doctora Oliva López Arellano, quien es la secretaria de Salud de la Ciudad de México, como ustedes saben, y es también una colega sumamente respetada y querida por todos nosotros, al igual que su jefa, la doctora Claudia Sheinbaum. Y hoy vamos a tener el privilegio de que la doctora López Arellano nos va a compartir algunos detalles adicionales de un programa nuevo que la jefa de gobierno presentó esta mañana y ayer estuvimos conversando en el grupo de coordinación, que nos parece que es instrumental para lograr enfrentar algunos de los retos de persistencia o prolongación de la epidemia en algunas regiones del país. Y en ese sentido queremos que se conozca de manera directa, por eso preferimos aprovechar el foro de todas las tardes y aceptó la doctora la invitación. Muchas gracias, Oli. Entonces le voy a pedir al doctor Alomía si presenta el informe técnico, posteriormente yo presentaría las curvas epidémicas y vamos a procurar irnos rápido para darle espacio a la doctora López Arellano. Claro que sí, con mucho gusto, señor subsecretario. Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a la conferencia vespertina número 103 en este 10º día de la nueva normalidad, donde recordemos lo que marca el ritmo de las acciones, sobre todo la apertura o el cierre de las actividades sociales, laborales, educativas y generales, pues es el semáforo de riesgo COVID. Veamos la siguiente diapositiva para solamente y rápidamente recordar que las 32 entidades federativas para esta semana que termina el domingo están en el máximo riesgo, que es el color rojo. La siguiente diapositiva, recordamos rápidamente esto para que la población lo tenga muy presente, cuáles son las actividades que estarían limitadas en un riesgo máximo como el que estamos durante esta semana. La ocupación hotelera hasta un máximo del 25%, pero no para una reactivación del turismo, sino para brindar, en este caso, servicio a las personas que están en trabajos esenciales. Servicios, lo que son restaurantes, cafeterías, sus servicios solamente para llevar o para recoger, y en el caso de los hoteles permanecen cerrados, por lo tanto solamente servicio a la habitación. Lo que son peluquerías, estéticas, barberías, pueden brindar sus servicios a domicilio, pero sus locales deben de permanecer cerrados y al hacerlo a domicilio, hacerlo con medidas sanitarias. Parques y plazas, sí hay una apertura de un aforo hasta un 25%, pero recordando que el mismo también es para la actividad física de la población, no para llevar a cabo congregaciones o reuniones como tal. Los mercados, supermercados, ya desde la Jornada Nacional de Sana Distancia, permanecen abiertos, es una actividad esencial, sobre todo porque la población tiene que poder procurar sus alimentos y sus insumos del día a día, pero se hace con un aforo al 50% y con solamente el ingreso de una persona por cada núcleo familiar. Y los juegos profesionales pueden llevar a cabo actividades a puerta cerrada, con estadios vacíos y cumpliendo con los protocolos sanitarios para cuidar la salud de sus jugadores y de su equipo técnico. En la siguiente diapositiva, y también rápidamente, las actividades que definitivamente están suspendidas, es decir, en semáforo rojo no deben de llevarse a cabo estas actividades, como son los gimnasios, los spas, los cines, los teatros, los museos, los centros comerciales, los lugares de culto, las congregaciones masivas, conciertos similares y los bares o similares. Todos estos también deben de permanecer todavía cerrados hasta que se pueda llegar a un siguiente nivel de menor riesgo, que sería el de color naranja, y con también ciertas limitaciones
que en su momento las veremos cuando algún estado alcance este color. Pasemos entonces a la primera diapositiva, que es la actualización de la pandemia. Vean los números y vean los porcentajes, se mantiene igual, pero esto también significa que no se visualiza un descenso, por lo tanto, los casos que están saliendo de los últimos 15 días están ingresando en las últimas 24 horas y por lo tanto la epidemia se mantiene con este nivel de actividad de ese 23%, siendo la región de las Américas la que también mantiene. No ha habido un incremento, pero tampoco ha habido un descenso. Se ha mantenido alrededor del 55% de la carga concentrada de la pandemia activa en el mundo. Veamos ahora sí los números para México. El día de hoy son casi 370,000 las personas que han sido estudiadas, clasificadas como casos sospechosos e ingresadas a protocolo de estudio. De estas, 186,570 ya dieron un resultado negativo a SARS-CoV, por lo tanto se descartaron a la enfermedad, pero 129,184 fueron confirmadas, o sea, dieron positivas a SARS-CoV-2 y viene a ser la cifra de casos acumulados de COVID-19 hasta el momento en México. Sin embargo, solo el 15%, que son 19,897, representan la epidemia activa, porque son las personas que han iniciado con signos y síntomas en los últimos 14 días. Veamos el mapa de la carga acumulada. Podemos ver los rangos de colores, son solamente 2 los estados que han alcanzado el máximo rango. De hecho, uno de ellos estaba en el rango previo y ahora está en el mayor rango. Y bueno, son las entidades también que iniciaron de manera temprana con la transmisión y que también en base a la cantidad de población que tienen, tuvieron la mayor posibilidad de generar muchos más casos que otras entidades federativas. En la siguiente diapositiva veremos esta misma información en orden descendente y ahí podemos encontrar estas 2 entidades federativas seguidas con un rango bastante menor de las demás. La siguiente diapositiva, ahora sí vemos solo los casos activos en los últimos 14 días, estos 19,897. Podemos notar también que el mapa de rangos no ha variado mucho en relación a los colores y en la siguiente diapositiva podemos ver precisamente cómo se encuentran, siendo también las 2 entidades federativas del mapa anterior las que se encuentran en el primer lugar, lo que quiere decir que esa actividad también es reciente y también forman parte importante de la epidemia activa en México. La siguiente diapositiva es nuevamente nuestro mapa, pero ahora por tasa de incidencia acumulada, haciendo siempre notar que esto sí es una comparación con base poblacional, por lo tanto nos da una mejor comparación entre las entidades federativas y además estamos viendo la tasa de los últimos 14 días, es decir, de la epidemia activa. Aquí está Tabasco, la Ciudad de México, Aguascalientes, Sinaloa y Baja California Sur como las entidades que tienen la mayor tasa de incidencia. Aquí no estamos comparando número de casos, estamos comparando cuántas personas por cada 100,000 habitantes tienen la enfermedad y por lo tanto eso nos representa una mejor visión de cuál está siendo la transmisión y la afectación de estas entidades. En la siguiente diapositiva vemos estas mismas tasas de incidencia en color verde, pero además agregamos una barra de color azul para poder tener el comparativo hasta hace 2 semanas cómo se encontraba esta tasa de incidencia. La podemos revisar luego minuciosamente, pero en la siguiente diapositiva podemos ver rápidamente cuál fue esa diferencia porcentual. Si vemos que hay estados en negativo, quiere decir entonces que su tasa de incidencia de los últimos 14 días es ya menor que la tasa de hace 15 días, sin embargo están todavía por debajo de una reducción del 20%, lo cual más que una reducción real pudiera todavía significar más bien una estabilidad, que esa estabilidad hay que verla con cuidado porque una estabilidad pudiera rápidamente incrementarse o podría continuar disminuyendo, que sería lo esperado. Y también podemos ver en los primeros lugares de la izquierda, pues las entidades federativas que han tenido el mayor crecimiento en relación a la tasa de incidencia hace 15 días, lo que quiere decir que su epidemia se ha, distendido en su región geográfica y ha habido más casos en los últimos 15 días. Pasemos a la siguiente diapositiva. La carga de las lamentables 15,354 defunciones distribuidas
por la fecha en la que ocurrieron, y también tenemos representados en este color naranja claro las 1.468 que estarían esperando un resultado de laboratorio y que podrían entonces sumarse. Aún así vemos que la tendencia de prácticamente las últimas 3 semanas, aún considerando las defunciones que están sospechosas, empiezan a tener cierta estabilidad. Vamos a ver si esta se mantiene en los siguientes días. La siguiente diapositiva es la misma carga, pero ahora distribuida por entidad federativa, y también podemos ver en cuáles de ellas podemos esperar un incremento de esta carga de defunciones. Veamos la siguiente diapositiva, que es precisamente la curva epidémica. Tenemos hoy 53.608 casos que todavía están esperando un resultado y también están graficando. Vemos que la gran mayoría de ellos están precisamente en los últimos 10 días, que es más o menos el periodo de tiempo que se están llevando o tomando las entidades federativas para poder confirmar y subir el resultado y entonces decir si es negativo o positivo, si se confirma o se descarta a la enfermedad, teniendo presente que también en los últimos 15 o 20 días hay todavía alguna carga de casos sospechosos que tendrá que irse evidenciando. Cuando vemos la siguiente diapositiva, podemos ver cuáles son las entidades federativas que tienen en un momento determinado precisamente esa mayor carga de casos sospechosos, esperando que en los siguientes días pues pueda en su momento disminuir el color naranja claro, y si bien no necesariamente tenga que subir el color guinda porque se puedan también descartar casos, podamos empezar a ver realmente un mejor orden en función de cómo se vayan confirmando o descartando estos casos que están en la barra de color naranja claro. Veamos la siguiente diapositiva, sería la carga acumulada. El incremento del día de ayer para hoy fue 3.9%, representa 4.883 casos y es más o menos la cantidad de casos que hemos tenido en la última semana. Pasemos rápidamente a la ocupación y disponibilidad hospitalaria. En el caso de camas IRAG generales, prácticamente se mantiene igual, 46% de ocupación. En el caso de camas con ventilador, se incrementó un punto porcentual al día de ayer, 39%, y esta información viene del 97% de las unidades que pueden notificar. Veamos cómo se distribuye a nivel nacional en las siguientes diapositivas. Vemos que Ciudad de México, Estado de México son las que continúan concentrando la mayor ocupación, aunque se ha mantenido esa disponibilidad que ha fluctuado entre un 20 y un 23% prácticamente en la última semana, lo que quiere decir que todavía hay disponibilidad para poder, en su caso, recibir personas, y luego siguen Guerrero y Baja California, Sonora, con arriba del 50% de esta ocupación. Otros estados vemos que todavía tienen bastante y muy buena disponibilidad de este tipo de camas. La siguiente diapositiva, por favor, es las camas críticas con ventilador. Aquí vemos una ya mayor disponibilidad, 38-39% de estos estados que tienen la mayor ocupación, y en la medida que vamos avanzando a la derecha, esta disponibilidad se incrementa en las entidades federativas que todavía no tienen una carga importante de enfermedad o que ya están en un proceso de estabilización. Veamos la siguiente diapositiva, que es el número de unidades. Se incrementaron del día de ayer en 4, 9 de julio, 797, hay un incremento de 4 unidades más, y ya comentábamos que esto se da en el marco de necesidades. En la medida que una entidad federativa llega a un punto en donde reconvirtió todas las camas que podía reconvertir de una unidad, muchas veces necesita designar a otra unidad como COVID-19 para poder continuar con el proceso de reconversión, y eso es lo que vemos también reflejado en esta gráfica. Veamos las siguientes diapositivas. Aquí tenemos la representación gráfica de la fecha de ocurrencia de las defunciones que se notificaron o que su resultado salió positivo, o sea, se confirmó del día de ayer para hoy, que son estas 708 defunciones. Estamos hablando de que se dio a conocer el resultado o se dio su notificación en la plataforma. Lo que podemos ver, a diferencia de la semana pasada, por ejemplo, en donde sí veíamos un retraso importante en la notificación, ahora vemos que la gran mayoría de estas 708 defunciones que no ocurrieron en las últimas 24 horas
ocurrieron prácticamente en los últimos 10, 11 días y la menor proporción de ellas ocurrieron prácticamente en los últimos 20 días. Pero esta es la distribución, lo podemos ver en el color azul que está sobre las barras guindas, de cómo se distribuyen por fecha de ocurrencia las 708 defunciones que se dan a conocer el día de hoy. En la siguiente diapositiva veremos la distribución de estas defunciones, de las barritas de color azul. Ahora están aquí solamente ellas y las podemos ver también distribuidas por institución notificante y donde ocurrió la defunción. El IMSS concentra un 56-57%, la Secretaría de Salud un 29% y el porcentaje restante está en otras instituciones. Y aquí también podemos ver, a diferencia de análisis que veíamos la semana pasada, cómo se ha mejorado, se ha disminuido los días de retraso, porque ustedes pueden ver en la gráfica claramente que la mayoría de estas defunciones está en los últimos 10, 11 días, que es más o menos lo que se ha estado en los últimos mes y medio, casi 2 meses, es prácticamente el tiempo que se han estado tomando las diferentes entidades federativas, la Red Nacional de Laboratorios, el SINAVE en sí, en poder realizar una confirmación y notificar esta a la plataforma, y vemos que son ya muy pocas las que se distribuyen después de estos 10 días. Entonces, cada vez que se tenga un número de defunciones, vamos a estar llevando a cabo estas gráficas para que ustedes vean exactamente cómo se distribuyen en el tiempo en las que ocurrieron. Sería la autorización para esta noche. Muchas gracias, doctor Alomía. Yo les presentaré las curvas epidémicas. Hace unos días alguien preguntaba cuántas curvas hay. Retomo sobre esto, hay tantas como se necesite. Nosotros habitualmente estamos trabajando un grupo de curvas epidémicas, son 56, que le hemos pedido a los colegas de los institutos de matemáticas con los que hemos estado trabajando, los centros públicos de investigación y el Instituto de Matemáticas de la UNAM, que coordina la doctora María Elena Álvarez Builla esta respuesta de apoyo hacia las políticas públicas, y cada semana nos entregan un paquete de actualizaciones de la predicción. Este es el grupo que le llamamos el grupo AMA, que ya fue presentado por la doctora Álvarez Builla. Hay otro grupo que también está haciendo otros modelos complementarios. No hoy, pero en su momento ya comentaremos sobre los distintos abordajes metodológicos de la modelación matemática y las posibilidades y limitaciones que puede tener cada modelo. Y por esa razón utilizamos un conjunto de modelos. Aquí presentamos solo uno, que es este que hace el grupo AMA, 2 investigadores del grupo del CIMAT, el Centro de Investigación en Matemáticas, Centro Público CONACYT, y un colega del Instituto de Matemáticas de la UNAM. Y este grupo AMA nos hacen el modelo que ustedes han visto habitualmente. Pero hay otros modelos, en otros casos, insisto, no lo detallaré hoy, hay modelos que son más útiles para las predicciones del periodo posterior a que se llega al punto máximo, y en su momento hablaremos de eso. Pero nos interesa, como lo hemos hecho en todas estas ciento y tantas conferencias, que podamos tener una conversación, una presentación de los eventos que van ocurriendo. A veces son noticias positivas, alentadoras, a veces no lo son, y simplemente es lo que está ocurriendo y es lo que uno no quisiera que pase, pero es lo que ocurre, y es imprescindible que ustedes como comunicadoras y comunicadores y toda la audiencia sepa exactamente lo que ocurre. Esto lo digo en particular porque las primeras planas de algunos periódicos nacionales me llamaron la atención hoy. Parecieran encontrar un punto de controversia entre el doctor Jorge Carlos Alcocer Varela, mi jefe, el secretario de Salud, su expresión respecto a en qué momento de la epidemia estamos, y la que yo mismo utilicé ayer cuando estábamos aquí juntos con el presidente en la conferencia matutina. A veces puede pasar que alguien destaca más un aspecto que otro, y es interesante porque en la comunicación social ya le toca al comunicador, comunicadora o al editor, editora de los diarios
lo que quiere encontrar interesante. Nos parece respetable toda manera de expresarlo, pero aquí lo que les puedo decir desde el punto de vista técnico es no hay contradicción alguna, porque estos son claros oscuros. Hay aspectos positivos, como lo veremos en estas curvas, hay aspectos que son retadores, hay aspectos que, como lo hemos señalado también en algunos casos, requieren una atención particular. Yo sé que es difícil, lo mencionábamos también en varias ocasiones, a veces la sociedad quisiera tener una sola idea de lo que ocurre en un solo momento con absoluta certidumbre, pero así no funciona la realidad y así no funciona tampoco los recursos científicos y técnicos que consideran fenómenos tan complejos y tan diversos como una epidemia. Veamos de manera práctica a qué me estoy refiriendo. Esta es la curva del Valle de México. Aquí está Valle de México a la fecha 8 de junio, hace un par de días, cuando hicimos esta actualización del informe. Ya saben ustedes que esto se interpreta de la siguiente manera. Tenemos una curva epidémica. Vean ustedes cómo la curva además tiene ciertas fluctuaciones o variaciones, no siempre es una montaña perfecta, y la línea negra sólida representa una predicción al 50%. Esto ya lo habíamos comentado previamente. La línea punteada arriba es una predicción al 90% y la línea punteada abajo es una predicción al 10%. La manera de interpretarla es si cortáramos una rebanada de esta curva, que creo que todos podemos ver la analogía con una montaña, si le hiciéramos una rebanada, encontraríamos esas curvas. Si nos posicionamos en la curva de hasta arriba, la punteada, querría decir que hay 90% de probabilidad de que se llegue hasta ese punto, con los casos de ese día, y basado en la información del momento en que se hizo la predicción. Si nos posicionamos en la curva sólida, es 50% de probabilidad de que los casos lleguen hasta ese punto. Si nos posicionamos en la de abajo, es 10% de probabilidad de que llegue hasta ese punto. Y es una predicción, no es una garantía de que esto va a ocurrir, es una predicción. De modo que en el carril que separa a las curvas 90 y a la curva 10, hay 80% de probabilidad de que por ahí esté el número de casos. Y la curva epidémica, como toda curva epidémica, tiene en el eje horizontal las fechas y en el eje vertical el evento de interés, en este caso los casos nuevos de COVID confirmados. Dejamos como referencia siempre las dos más recientes actualizaciones de la misma predicción. En color azul está la predicción actualizada del 28 de mayo y en color naranja la predicción actualizada al 21 de mayo. Finalmente, aquí marcamos la fecha vigente cuando se hizo la actualización de los datos, y los datos están representados en estas columnas rojas. Bueno, ya quedó el marco de referencia, nos vamos de manera expedita con las curvas de varios estados, varias ciudades. Este es el Valle de México, esto incluye la Ciudad de México y los municipios conurbados que son parte del Estado de México. ¿Por qué? Por razones naturales, se comporta en términos demográficos, en términos económicos y en términos consecuentemente epidemiológicos como una sola entidad, aunque en términos político-administrativos sean dos estados libres y soberanos. Y vean ustedes cómo recordarles que el punto, que aquí está el 7 de mayo, recordarles que esta 7 de mayo, habíamos dicho entre el 6 y el 8 de mayo llegaremos al punto acme, al punto máximo, cosa que ocurrió en su momento. Si revisan curvas, esta misma curva en fechas pasadas, habíamos tenido eso. ¿Qué estamos viendo? Que la predicción desde luego quedó rebasada porque hay persistencia. Llevamos ya cerca de 17, 18 días en donde se ha estancado el descenso de la curva, no tiene un patrón ascendente. Esto no debe distraernos, estas espigas que salen periódicamente, que suelen ser retrasos en el proceso de notificación. Hemos comentado muchas veces que los fines de semana hay menor eficiencia de la
notificación, razones múltiples, incluida la ausencia de personal, y se actualizan en lunes y martes generalmente. Pero ya no está teniendo un patrón descendente como en su momento lo tuvo, aunque había rebasado un poco la curva de predicción, y está teniendo una meseta. Esto hoy es particularmente importante porque precisamente ante esta realidad es que el programa que hoy nos presentará la doctora Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México, tiene una relevancia extrema. Es, desde nuestro punto de vista, lo podemos decir a priori, una de las respuestas más integrales y más oportunas que hemos visto por parte de una entidad federativa ante una realidad epidémica. La siguiente. Y en cada uno de estos casos vamos a ver 3 curvas: la de casos nuevos identificados en la comunidad, es la primera; la segunda, hospitalizaciones en camas generales; y la tercera, hospitalizaciones en terapia intensiva. Esta es la de hospitalizaciones, vean que varía un poco. La representación para hospitalizaciones no son hospitalizaciones nuevas, por favor tomen muy en cuenta ese dato para que no se malinterprete. No quiere decir que este es el número de nuevas hospitalizaciones en ese día, o en este día, o en este día. Es el número de personas que en ese día estarán en el hospital. Algunos son nuevos de ese día y otros son los que ya llevaban varios días. En promedio, la hospitalización en cama general se lleva 7 días y la hospitalización en terapia intensiva en este momento se está llevando hasta 23 días, con una importante variación, y hay quien lleva más de 2 meses hospitalizada u hospitalizada. Vean la hospitalización con respecto a la predicción, a pesar de que tenemos una cantidad importante de casos por encima de la predicción, la hospitalización está todavía por debajo de la predicción, lo cual es ahí donde están los claroscuros. ¿Nos gusta que haya demasiados casos adicionales a la predicción? Por supuesto que no, pero es una realidad y tenemos que conocerla. ¿Si eso lleva a que se sature el hospital? No, afortunadamente no, como lo mostramos en el monitoreo de la hospitalización. Y aquí tenemos la predicción, pero ciertamente está también estancada el cambio y rebasa ya un poco de la predicción, no está en el sentido de lo que queremos. La siguiente. La terapia intensiva aún menos, tuvo un periodo sostenido de incremento, pasó del punto de la predicción, de la fecha de predicción, y se ha mantenido. Aquí ya está en una meseta con un descenso ligero, todavía muy ligero para ser interpretable, pero ojalá que en su momento empiece a descender, por supuesto más allá de la predicción, pero definitivamente no rebasando la ocupación disponible o la capacidad de ocupación disponible. La siguiente, por favor. Cambio de lugar, Tijuana, Baja California. Tijuana, Baja California. Se cumplió la predicción, llegó al punto máximo, eso ocurrió el 25 de abril, posteriormente empezó a descender y la predicción ha sido muy apropiada para lo que ocurrió en la realidad. La fecha presente es esta, o hace un par de días, el 8 de junio, Tijuana va de salida en su epidemia. Pero ojo, Tijuana, no se vayan a salir de sus casas, esperen un poquito, falta poco tiempo, porque además Mexicali no está ocurriendo todavía esto. Todavía no está ocurriendo esto. En Mexicali, al contrario, todavía tenemos ascenso. La siguiente. La ocupación hospitalaria, ahí está, empezó a descender, quedó siempre por debajo de la predicción, va descendiendo y va muy fiel a la predicción. La siguiente, ocupación en terapia intensiva, Tijuana, se rebasó la predicción, es una meseta larga y esto es un efecto, se podría decir, paradójico, es un efecto donde algo no deseado, más bien algo deseado se convierte en algo no deseado. Lo explico de esta manera. Entre más éxito se tiene en la atención de las personas en terapia intensiva, eso es algo positivo, porque la probabilidad de que se recuperen y sobrevivan a la hospitalización, pues es alentadora. Sin embargo, se mantienen en el hospital y obviamente ocupan camas y obviamente no se desciende en cuanto a las camas utilizadas. La siguiente. Cancún, Quintana Roo, en general bien, rebasó la predicción, sí la rebasó, pero desde el momento del ACME, que está gruesamente aquí, se había predicho para el 27 de abril, hemos tenido un decremento sostenido.
Entonces, esos son casos nuevos. Cancún, la siguiente. Hospitalización en Cancún siempre estuvo muy por debajo de la predicción y con holgura respecto a las camas disponibles, la siguiente. Y en terapia intensiva rebasó un poco la predicción, todavía no está claro un patrón de descenso. Aquí está este efecto paradójico o contrario a la intuición, en donde un bien, que es conservar la vida de las personas, desde luego resulta en una situación donde no desciende el número de personas que están en el hospital, por lo menos durante ese tiempo. La siguiente. Culiacán, Sinaloa, en su momento iba bien hasta este punto y luego empezó a tener una especie de segunda curva. Ahorita vamos a ver de otro estado que ya hemos comentado, donde este fenómeno se ve más claramente. Pero definitivamente rebasó la predicción. Estos son los casos nuevos y con mayor razón en Culiacán se tienen que mantener en casa, reforzar los cierres de ciertos espacios públicos, incluyendo los centros comerciales. La siguiente. Hospitalización rebasa un poco la predicción, pero está lejos de la predicción que se había hecho en cuanto al número de camas que se iban a necesitar. Y por lo tanto tenemos holgura también en Culiacán, la siguiente, o en Sinaloa en general. De terapia intensiva, más retador, llegó gruesamente a 4/5 del punto de máxima capacidad y ahí está Culiacán, terapia intensiva. La siguiente. Villahermosa, Tabasco. Con Villahermosa hemos ilustrado, ustedes han visto esta curva en tiempo prácticamente real. No la presentamos diario porque no se apreciarían los cambios, no son tan notorios si lo vemos diario, pero aquí está cada semana y vemos los cambios. En Villahermosa, Tabasco, habían tenido un ascenso, empezaron a tener un descenso, esto fue muy positivo y algo ocurrió, que ese algo no es seguramente otra cosa más que contagios, en la medida en que las personas estuvieron reunidas en el espacio público y volvió a levantar la curva epidémica. Es como si fueran dos curvas, esta y esta. Técnicamente esto se llama curva bimodal, rebasa la expectativa de la proyección. La siguiente, sin embargo, en hospitalización tenemos todavía holgura respecto a lo que se previó y los recursos que existen, rebasa un poquito la predicción, va a tardar más el descenso. La siguiente, la terapia intensiva con también exceso de lo que se había predicho. Pero en todos los casos, quiero dejarlo muy en claro, la gráfica de columnas de ocupación hospitalaria nos muestra que no están a tope los hospitales, no están saturados. La siguiente. Cuernavaca, Morelos, lejos del fenómeno de predicción, hemos identificado que esto tiene que ver con varias cosas. Uno, tuvimos una velocidad más grande que en otros estados en lograr ampliar la capacidad, el agradecimiento a las Fuerzas Armadas que habilitaron hospitales, al INSABI también, que ayudó a financiar y a organizar ese operativo, pero ese es un fenómeno. El otro es que algunos se vienen a la Ciudad de México. Entonces, lo que vemos como un exceso de casos y de hospitalizaciones en el Valle de México también tiene que ver con que de la megalópolis, son 7 estados de la megalópolis, concurren en la Ciudad de México. La siguiente. Hospitalización de manera muy constante se ha mantenido con algunas pequeñas fluctuaciones y la terapia intensiva, la siguiente, todavía no rebasa, pero la tendencia sugiere que va a rebasar la predicción, no así la capacidad instalada. La siguiente. Veracruz, una curva muy bien definida desde el inicio, subió, bajó, continúa todavía, pero vemos ya una tendencia sostenida hacia la baja y desde luego rebasó la expectativa, pero va ya claramente hacia la baja. La siguiente. Estos son nuevos casos, esto es hospitalización, holgura con respecto a la predicción y en terapia intensiva. Siguiente, por favor. Rebasa también un poco, todavía la ocupación en terapia no tiene un patrón claro de descenso. Esto es Veracruz, el puerto de Veracruz. La siguiente. Tlaxcala, una curva muy bien definida, llegó a su acmé donde se había predicho y está con una clara tendencia hacia abajo, está dentro de los intervalos de la predicción. La siguiente. Lejos en términos de la predicción respecto a hospitalización y lo mismo en terapia intensiva. La siguiente, por favor. Todavía lejos respecto a lo que está predicho y mucho más lejos respecto a la ocupación disponible. La siguiente. Acapulco, Guerrero,
comunicamos aquí también en tiempo real, tuvimos una dificultad hace 2 semanas, casi 3 semanas, en especial en un fin de semana, llegamos a un punto de saturación, tuvimos que intervenir de manera muy intensa, gracias nuevamente a las Fuerzas Armadas, tanto Defensa como Marina, se amplió la capacidad, gracias a INSABI que también contribuyó a organizar, gracias a la filantropía, incluyendo la Fundación Teletón, gracias a nuestro colega Rocío Bárcena del DIF, que también organizó los esfuerzos. Y por supuesto, esto ya tuvo una buena respuesta y hay una fase de descenso. La siguiente. Lejos en cuanto a la predicción, la siguiente. Y terapia intensiva, que fue donde tuvimos la dificultad, sí rebasó en su momento, pero ahorita con capacidad renovada. La siguiente. Oaxaca, al inicio tenía una curva muy difusa, muy generalizada, que tenía que ver con un estado muy disperso geográficamente, con un sistema de salud muy concentrado en la capital y, sin embargo, ya después ha cobrado forma, hay un descenso ya muy claramente identificable. La siguiente. Le llamamos descenso identificable, o sea, es un poco arbitrario, cuando por más de 2 semanas después del momento ACME ya se ve un patrón sostenido de descenso, pero quiero dejar muy en claro, no es garantía de ninguna manera, en ningún caso es garantía de que va a seguir la trayectoria. En cualquier momento donde se relajara el confinamiento puede haber un rebrote, a eso nos referimos con el rebrote. La siguiente, esta es la hospitalización y la hospitalización de terapia intensiva en Oaxaca. La siguiente, Sonora. Esto es el estado en general, las predicciones se hacen a veces por ciudad, a veces por estado, tenemos las dos combinaciones, una curva bien definida, todavía va al ascenso, todavía no llega al momento máximo, cuidado Sonora porque está todavía en ascenso. La siguiente. En ascenso las hospitalizaciones, aunque lejos de la predicción y con capacidad suficiente. La siguiente, lo mismo para la terapia intensiva. La siguiente. Chiapas, de Chiapas tenemos también para todo el estado, desde luego Tuxtla, la ciudad más representativa, seguida de San Cristóbal, todavía lejos del punto máximo, en fase de ascenso. La siguiente. Hospitalización, lejos todavía de la predicción. La siguiente. Y lo mismo la terapia intensiva. La siguiente. Guadalajara, Jalisco, esta es la penúltima, después Monterrey y ahí terminamos. En Guadalajara, lo hemos comunicado también a lo largo de varias semanas ya, habíamos tenido un crecimiento muy lento de la epidemia, pero sostenido. En este momento no hay duda que en Guadalajara ya llegaron al punto de inflexión. El punto de inflexión es precisamente donde el crecimiento ya no es lineal y empieza a ser geométrico o exponencial. No hay un punto definido de día, pero en general es esta zona de aquí donde cambia la trayectoria de la curva y van claramente al ascenso. Cuidado Guadalajara, porque en el momento en que se redujeran las medidas de restricción de la movilidad en los empleos, en las plazas públicas, en cualquier otra actividad en el espacio público, centros comerciales, restaurantes, cualquier lugar, esto empezaría a acelerar la curva epidémica. Mucho cuidado en esta ciudad, igual que será en Monterrey, no por otra razón más que son la segunda y tercera zonas más pobladas del país. La siguiente, la hospitalización también va en crecimiento, lejos están todavía del momento de predicción del punto máximo, es 27 de junio, Guadalajara. La siguiente. Y la terapia intensiva lo mismo, va en ascenso. La siguiente. Monterrey, finalmente, características, está lejos de la predicción, sin embargo, también ya con un patrón de ascenso sostenido. Es probable que en las siguientes pocas semanas, durante este intervalo, esto empiece a definirse mucho más alto y que cuando hagamos la actualización, o hagan más exactamente los matemáticos, la actualización de la predicción, tengamos una curva mucho más aguda, más alta y más corta. Sin embargo, en la predicción, hasta el momento, esto es 25 de agosto, y todavía aquí está truncada por el ejercicio visual, pero esto se va a proyectar hasta septiembre y hemos dicho podría llegar a octubre. Por eso dijimos Monterrey puede ser la última de las epidemias en las urbes. Cuidado Monterrey, porque en el momento en que redujeran la restricción de movilidad en sitios públicos, sitios de congregación de cualquier naturaleza, incluidos los empleos formales, sobre todo aquellas empresas que son de alta densidad, de alta cantidad de personas trabajando, esto podría contribuir a disparar la curva epidémica.
me parece que son las últimas. Hospitalización en Monterrey, en camas generales, y hospitalización en terapia intensiva en Monterrey, Nuevo León. Son todas. Doctora Oliva López Arellano, le doy la palabra, por favor. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Pues primero inicio agradeciendo la invitación a esta conferencia técnica, conferencia 103. Un saludo de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno, quien presentó hoy, justamente en su conferencia en la mañana, el programa de detección, protección y resguardo de casos COVID-19 y sus contactos. O sea, este es un programa que intensifica algunas de las acciones que ya el gobierno de la ciudad ha venido desarrollando desde el inicio de la pandemia, pero también que amplía sobre todo algunos dispositivos tecnológicos y sobre todo también el trabajo en territorio y la identificación temprana de casos y la búsqueda intencional de contactos. Se sitúa en el marco, por supuesto, de la atención primaria a la salud, tiene una perspectiva sectorial y metropolitana, es una estrategia integral e institucional e interinstitucional, donde participan diversas secretarías del gobierno de la ciudad y también con enorme coordinación con el gobierno de México, con la Secretaría de Salud, con quien se discuten muchos de los componentes. Parte de esta perspectiva de que las epidemias, si bien se tienen que contener, atender en las áreas hospitalarias, un componente fundamental para el éxito de su contención, de su mitigación, tiene que ver con el trabajo en territorio. Y en esa perspectiva, y el trabajo en territorio y además con la corresponsabilidad y la solidaridad de todos. Entonces, la tarea en esta fase sigue siendo cuidarnos todos, cuidarse cada quien, y en ese sentido tiene dos componentes. Tiene dos componentes, lo que sería las recomendaciones para los ciudadanos, ¿sí? La responsabilidad de todos, una responsabilidad compartida, solidaria. Los ciudadanos tienen un conjunto de tareas para cuidarse y cuidarnos entre todos, proteger y protegerse, reglas básicas. Si no tienen que salir de casa, dado que todavía estamos en semáforo rojo, es mejor que permanezcan en casa. Esa es la recomendación inicial. Si hay que salir porque estamos vinculados a actividades esenciales o porque la situación de esas personas nos obligan a salir a buscar el día a día para poder sobrevivir, entonces no arriesgarse, usar lo que ya sabemos, el cubrebocas de manera correcta, el lavado de manos, el gel, la sana distancia, estornudo de etiqueta y cuidar a los más vulnerables. Esto es muy importante porque es la población en situación de riesgo, ya sabemos que son adultos mayores y poblaciones con comorbilidades. Al menor síntoma, quedarse en casa, esto sin lugar a dudas, esto permite también reducir el contagio. Al menor síntoma, aislarse, mandar mensaje para usar este dispositivo que también se actualiza, el texto SMS 51515 COVID, con la palabra COVID, para tener acceso a este sistema de seguimiento automatizado y de diversos filtros. Y un conjunto de acciones que se despliegan para disminuir los contagios. Una campaña de información casa por casa, que esto es importante, es algo que se va a hacer en el próximo mes con un despliegue sustancial de brigadas en territorio para proteger y proteger a los demás. Un protocolo de atención temprana, sobre todo dirigido de manera intensiva a personas con comorbilidades para identificar síntomas, fortalecer el sistema Locatel y SMS por distintas vías, y también detección intensiva de casos y sus contactos. Aquí el diagnóstico clínico es fundamental, pero también las pruebas que se propone intensificar, ampliar, y el rastreo de contactos. Y por supuesto un fortalecimiento del kit médico y del apoyo alimentario. Los objetivos del programa son salvar vidas, esa es nuestra tarea fundamental. También identificar tempranamente los casos para que se evite o se disminuya el riesgo de que se vuelvan casos graves. Para esto, las aplicaciones, el SMS, el contacto telefónico, la búsqueda intencional a través de estos filtros
de dispositivos electrónicos, pero también la búsqueda en campo es importante. Vamos a mejorar la identificación por medio de incrementar el número de pruebas que tiene la lógica de vigilancia epidemiológica, pero también de intensificación de rastreo en los 117 centros de salud T3 y T2 que tiene la ciudad, y también en reducir el tiempo de entrega de resultados. ¿Por qué esto es muy importante? Porque en la medida que tengamos un resultado rápido, podemos fácilmente, esa persona desde el momento en que tiene síntomas debe estar aislada, pero en el momento en que tenemos un resultado positivo, en ese momento avisar a sus contactos, que pueden ser asintomáticos, pero que se aíslen de manera rigurosa los 14 días que se recomiendan. Cortar la cadena de contagios, aislar de manera temprana a los casos positivos y detectar y aislar a las personas asintomáticas. Esto también es importante porque diversos estudios han mostrado que un porcentaje muy importante, alrededor del 40% de los casos, pueden cursar asintomáticos. Pasamos de una estrategia general, y esto es fundamental entenderlo, de aislar a toda la población, de la jornada de sana distancia, del resguardo domiciliario para todos, a una semaforización. Y en este momento de semáforos, lo que interesa mucho es una identificación temprana de los casos, una identificación intensiva de los casos y de los contactos. Por supuesto, proteger a las personas que tienen que estar fuera de casa, realizar actividades esenciales o por necesidad de estar fuera de casa, proteger a los más vulnerables y a las personas contagiadas, por supuesto, resguardarlas, sean sintomáticas o asintomáticas. La campaña, el programa tiene varios componentes. El primero tiene una campaña de información casa por casa. Sí, esto queremos que llegue a todas las casas de la ciudad, la información de protegerse y proteger a los demás. 5,000 brigadistas se van a desplegar y en un mes está planteado que se recorrería toda la ciudad. El segundo elemento es este protocolo de atención temprana, donde se identificarán los síntomas, sobre todo los síntomas de disminución de capacidad de oxigenación. Se está planteando un seguimiento intensivo a través de identificar aquellas. Tenemos un levantamiento de personas que van a los centros de salud, que van a las unidades de salud. Tenemos identificadas las personas que tienen comorbilidades y que están atendidas en estas unidades. Entonces, sobre todo diabéticos, hipertensos, obesos, vamos a hacer un seguimiento intensivo con mediciones y con seguimiento personalizado. El fortalecimiento del sistema Locatel, como ya lo decía, la detección de casos a través de los diagnósticos clínicos. La siguiente, por favor. En la campaña vamos a desplegar este tipo de de trípticos, de dípticos, de carteles, las reglas básicas, cómo proteger y protegerse, porque de nuevo insistir, las epidemias se ganan trabajando en territorio, con las personas, sumándolas y con la solidaridad y el cuidado de todos para todos. La orientación general es evitar contagios. La responsabilidad de que si tenemos síntomas, estos síntomas que ya se han difundido, que son fiebre, dolor de cabeza, secreción nasal, tos seca, malestar general, dificultad respiratoria, todos estos síntomas debemos resguardarlos. Mientras sea sí o no, sea diagnóstico clínico, diagnóstico comprobado con prueba, debemos resguardarnos y avisar a nuestros contactos. Nuestros contactos directos, en el momento en que uno tiene síntomas, deben saber y deben aislarse también. Y la campaña tiene este sentido. También, la siguiente, el protocolo de atención temprana va a tener un componente muy importante de capacitación a médicos generales y a enfermeras, una actividad de capacitación masiva que va a coordinar la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en conjunto con institutos nacionales y con la Facultad de Medicina para hacer una posible identificación, sobre todo de médicos que están trabajando en el primer contacto, en el primer nivel, y rápido puedan identificar aquellos datos de alarma, aquellas personas con comorbilidades, darles seguimiento. Aquí también es obligatorio, y esto es importante, obligatorio el uso en todas las unidades de salud del SMS 51515 COVID-19. ¿Por qué? Porque esto nos permite un seguimiento automatizado.
También vamos a hacer este monitoreo para la salud con las mediciones a través del oxímetro. Sabemos que hay unos niveles normales, la recomendación es que por abajo de 90 o menos de saturación de oxígeno medido por oxímetro digital es un dato de alarma y la recomendación es ir a la unidad médica para la canalización temprana y la atención hospitalaria, sobre todo para llegar pronto, evitar las complicaciones y tener una atención temprana. La atención intensiva en términos de aquellos grupos, como ya señalaba, personas con obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por supuesto adultos mayores. La recomendación siempre es resguardo. Si no tienen que salir, estas personas deben mantenerse resguardadas. En el semáforo rojo tienen que permanecer resguardadas. Y ya nada más para ir cerrando, la modificación del sistema SMS y sus distintas vías. Se fortalece este sistema automatizado, es obligatorio, como ya señalaba, en unidades de salud públicas y privadas. Locatel 911 se modifica para tener atención temprana, para evitar que los casos se lleguen graves a las unidades de salud, a los hospitales. Se hace un seguimiento de casos leves que puede hacer un seguimiento, tanto el filtrado telefónico como el seguimiento en casa y la toma domiciliaria de muestra. Se envía el kit médico, la despensa y el apoyo económico. Por supuesto, se fortalecen, y esto es una oportunidad de esta situación pandémica, de fortalecer formas innovadoras, formas que están presentes en la ciudad pero que se van a fortalecer, como la telemedicina con personal médico capacitado. Ya hay distintos grupos que están trabajando en esto de fortalecer la telemedicina, el diagnóstico a distancia, la asesoría, la comunicación y la canalización oportuna de casos sospechosos, sobre todo a los 117 centros monitores COVID que tiene la ciudad, para hacer la toma de muestras. Se plantea incrementar la toma de muestras a 2.700 pruebas diarias. En este momento estamos haciendo 1.000, entonces hay una propuesta de duplicar en los centros de salud. Y esto es importante porque no es solo la toma de muestra en el hospital, que es importante y que se sigue haciendo a los enfermos graves, no es solo la toma de muestra al personal de salud, sino una toma de muestra orientada a personas que tienen síntomas leves, que se les visitará en su casa, o que no tienen síntomas y fueron contactos y se les toma en los centros de salud. 2.000 servidores públicos haciendo rastreo telefónico para los casos positivos y para la intensificación de este rastreo de contactos. Las brigadas de salud en tu casa haciendo el rastreo de campo, que es una actividad permanente de vigilancia epidemiológica, pero que se intensifica y se orienta a la búsqueda intencional de casos COVID y sus contactos. Aquí es muy importante lo que se ha planteado, la diversificación de laboratorios públicos, el aumento de la capacidad de procesamiento para tener estas muestras. El fortalecimiento del kit médico se entrega, se han distribuido hasta este momento 12.800, es un apoyo con despensa, apoyo económico, y el kit médico que para el caso de los enfermos con comorbilidades, diabéticos, hipertensos, que tenemos una base de datos, están identificados en los centros de salud y a través del SMS se seguirán identificando, y de Locatel se anexará a lo que ya tenía, termómetro digital, el gel alcohol, el paracetamol, el cubrebocas, se anexará también un oxímetro para que estén monitoreando sus niveles de oxigenación. Y también en este kit se va a incorporar información sobre medidas de higiene, sobre todo de alimentación, de descanso, de cuidados generales y un té medicinal para fortalecer la capacidad inmunitaria. Entonces, esta ya al final, la última, por favor. Este es el esquema de rastreo. Como ustedes pueden ver, es un esquema, parece un poco abigarrado, pero el mensaje es: usamos dispositivos tecnológicos, usamos un conjunto de aplicaciones que el gobierno de la ciudad, sobre todo a través de la Agencia Digital de Innovación Pública, ha desarrollado. Utilizamos la infraestructura de Locatel y del 911
Eso, por un lado, para articularlo con el trabajo en territorio, con distintos grupos de filtrado y con la intensificación de acciones, la búsqueda intensiva en territorio de contactos, de casos, la búsqueda de estos casos clínicos, pero también las pruebas que se harán en términos de orientar a esta vigilancia epidemiológica, a esta identificación temprana y sobre todo para el aislamiento y el resguardo. O sea, aquí transitamos de un aislamiento general, de un resguardo domiciliario general a un trabajo en territorio con todos los dispositivos tecnológicos, un trabajo en territorio para ir construyendo espacios, y esa es la idea, barrios, zonas, territorios, colonias libres de COVID. Ese es nuestro propósito y creemos que en esta fase de semáforo rojo nos puede permitir transitar, si nos cuidamos y cuidamos a los demás, podemos transitar rápidamente a otros momentos de color de semaforización. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Olinka, por favor, y Carlos. Y ahorita usted. Gracias. Aprovechando que está la Secretaria de Salud, estas 2.700 pruebas que entiendo van a aplicar diariamente en la Ciudad de México incluyen los 13 centros de readaptación social. Y segundo, ¿estas pruebas se van a aplicar a la población incluso que sea asintomática o como en el modelo que teníamos antes? Corríjame si me equivoco, doctor, se está aplicando solo al 10% de la población que presenta síntomas graves, a la totalidad de los enfermos, síntomas leves, a la totalidad de los enfermos graves y a las defunciones. ¿Cualquier persona puede acudir a solicitar estas pruebas? Se ampliaría el margen, digamos, se mantiene el sistema de vigilancia epidemiológica, se mantienen los centros monitores COVID, pero lo que se intenta hacer es en territorio identificar esos casos y los contactos. Y como sabemos que hay un porcentaje muy importante de contactos asintomáticos, entonces se aplicarían las pruebas. Siempre hay un criterio epidemiológico, esto es importante señalarlo. Las distintas estrategias lo que hacen es desplegar una serie de dispositivos para en conjunto, ¿sí?, utilizar todos los recursos que hay desde una mirada epidemiológica y una mirada de atención integral y de territorio, usando todos los dispositivos que tenemos disponibles en la ciudad. Lo de centros de readaptación social es algo que se está haciendo, se sigue haciendo, también se va a ampliar, pero tiene una lógica distinta. ¿Cuántas pruebas están haciendo en los 13 y a cuántos la van a ampliar? Se están haciendo en este momento, a ver si de memoria lo recuerdo, tenemos casi 3,000 pruebas realizadas, ¿sí? Y tiene una lógica también de prevención, porque se hace antes de que ingresen en el proceso de reclusión. Se aplica ahí la prueba, se esperan las personas y hasta que tiene negativa o positiva es que puede seguir su trayectoria. Entonces, se van a ampliar a más personas. Se están haciendo a todos los que ingresan, pero se va a ampliar a custodios, pero tiene una lógica distinta, como tiene una lógica distinta intensiva, por ejemplo, lo que se hace en mercados públicos o en la central de abastos, ¿sí? Son distintos dispositivos. Lo que se está diciendo de 2.700 pruebas es la que se hace en la red de centros de salud de la Ciudad de México. Aquí aprovecho para su pregunta, es que este tema me interesa que quede muy claro y quedan solo 2 minutos. Por semanas, quizá meses, ha persistido una idea que es importante verla de manera más técnica. La idea es el número de pruebas. Y ha existido una serie de consideraciones, no solo aquí, que son verdaderamente no fundamentadas, como el famoso mito de que el número de pruebas que hizo Corea le llevó al éxito del control. No funciona así. No es de que entre más le sube uno al número de pruebas, mejor es el control. No existe ninguna conexión técnica, científica, lógica, automática entre el número de pruebas y el éxito del control. ¿Por qué no? Porque todo depende, como acaba de señalar la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, de cómo se usan las pruebas, con qué objetivo, en qué momento,
a qué personas y, lo más importante, qué decisión deriva de la prueba. Si yo hago las pruebas y no hago nada al respecto, puedo hacerle pruebas a todos y cada una de las personas todos los días y eso no va a llevar al control epidemiológico. Por la razón, una de las múltiples razones por las que este programa de la Ciudad de México nos parece, como lo dije al inicio, tan prometedor y tan pertinente y tan oportuno, es porque tiene una lógica técnica muy clara, muy integral, que se basa en los fundamentos de un modelo esencial de la salud pública que se llama atención primaria de la salud. Y ahí sí, cada prueba tiene un significado relevante porque cada prueba se le hace a una persona para que tenga una consecuencia, si sale positivo o si sale negativo. Pero pensar en que simplemente el número de pruebas y celebrar que ya se van a hacer más pruebas no tiene sentido. Lo que tiene sentido es un programa bien estructurado, bien planeado, bien razonado, con objetivos claros, con un esquema de escalamiento, con una combinación de intervenciones. Este modelo de el SMS y la asesoría telefónica para hacer un triage en la comunidad es verdaderamente virtuoso. Entonces, agregar pruebas para fortalecer o reforzar o ampliar o hacer más efectivo y eficiente un modelo bien planeado, qué bueno que haya pruebas. Hacer pruebas por hacer pruebas no tiene sentido alguno. Pero es un tema tan importante que lo vamos a tocar en múltiples ocasiones. Aquí se van a hacer pruebas a varios de los aspectos que son relevantes para la detección temprana y el inhibir o suspender las cadenas de transmisión. Eso es lo relevante. Esa es la decisión que deriva. Ahora, retomando, ya no va a dar tiempo, Carlos, disculpe, mañana, pero retomando las expresiones que dijo la secretaria de Salud de la Ciudad de México, la doctora Oliva López Arellano, está también visualizar que hay distintos contextos de la vigilancia epidemiológica. Está la vigilancia epidemiológica de los casos hospitalizados, está la vigilancia epidemiológica de los casos leves, en donde seguimos el modelo Centinela en todo el país, incluida la Ciudad de México, está la vigilancia comunitaria, están los estudios de brotes territoriales, están los estudios de brotes en poblaciones reconocibles, como las personas privadas de la libertad, o las casas de adultos mayores, o los mercados públicos, o la central de abastos, etcétera, etcétera. Para cada elemento existe una modalidad técnica relevante. Celebro y realmente nos entusiasma muchísimo la oportunidad de trabajar mano a mano apoyando a la Ciudad de México con esta iniciativa propia del gobierno de la ciudad, pero que es perfectamente compatible con lo que hemos planteado por meses, ¿no? Pero es un tema muy importante. Le agradezco muchísimo, doctora Oliva, muchas gracias. Y seguiremos tratando ese tema, si nos permiten, va a ser creo que de interés para la audiencia y ojalá que para que logremos tener un mensaje que ayude a que la población, como lo dijo al inicio la Secretaría de Salud, la doctora López Arellano, es un asunto de corresponsabilidad. Si la población tiene claro que puede hacer más cosas ahora que empiecen las distintas fases de los semáforos, además de la valiosísima contribución que han hecho quedándose en casa, conforme transitemos por los distintos colores de semáforo, hay más cosas que cada quien puede hacer por sí mismo, por sus congéneres, sus familiares, su comunidad y en conjunto por toda la población y para controlar esta epidemia. Muchas gracias. Aquí terminamos. Gracias. Gracias. Por nosotros que viniera a diario.